Dice Josep Borrell, si tenemos 17 misiones con asesores militares que están entrenando a ejércitos en Mali, en Mozambique y en otros países de África, ¿por qué no mandar una misión de la Unión Europea de entrenamiento a Ucrania para que resista la feroz invasión de Rusia? Y entonces acá lo primero que me viene a la mente, mi querido Francisco, es, ¿se están borrando acaso las fronteras que diferenciaban a la OTAN, que es una alianza militar, de la Unión Europea, que es una integración regional más en el campo social, humanista, comercial, económica, migratoria? Y dos, este concepto del nacimiento de la Europa geopolítica, que si algo se ha puesto en duda de la Unión Europea es que las políticas exteriores de los 27 sean convergentes. En la lógica que plantea Borrell de seguir mandando armas, dinero y lo que dice también el ministro del Exterior de España de seguir ayudando a Ucrania a reconquistar su soberanía, no nos está llevando o no nos acerca cada vez más a un error de cálculo que desate una guerra de la que no haya ganadores. Mi querido Jesús Borrell participa de esa falacia existencial que tiene parte de algunos, repito, parte de algunos autodenominados socialistas españoles, que desde Felipe González, con su célebre, antes de llegar al poder, OTAN de entrada, no, hasta Javier Solana, celebérrimo por su implicación en la desintegración de Yugoslavia y de la destrucción de tantas vidas humanas en nombre de la OTAN, él participa de esa misma naturaleza y en su verborrea falaz mezcla y olvida muchas cosas. Debe ser que la edad hace estragos en todos. Olvida que la OTAN ya está en guerra directa con Rusia, que esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia, que desde las contratistas militares de llamado Mozart, al igual que existen en Rusia los contratistas Wagner, perdón, los contratistas militares rusos son Wagner, los contratistas militares de la OTAN son Mozart, y ya están en el terreno desde antes de la invasión rusa, que la implicación directa de la Unión Europea, siendo una unión económica, en una política militar demuestra la doble faz y la verdadera faz que tuvo la Constitución de la Unión Europea. No dejaba de ser un, por así decirlo, un hijo prostituido del Plan Marshall. Y digo hijo prostituido del Plan Marshall porque Estados Unidos daba dinero a cuenta de, ojo, desarrollaros para que nuestra producción la compréis. Eso eran al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba una Alemania devastada y una Francia destruida y una Italia destruida. Entonces se necesitaba crear unas estructuras económicas de compra de los productos norteamericanos. Y eso, quid pro quo, entre comillas, porque hizo que se crease primero la comunidad, la CECA, luego Euratom, de la energía atómica, después el mercado común, hasta derivar en la Unión Europea. Pero la Unión Europea de hoy es algo tan siniestro, y digo siniestro, que permite en su territorio a países que hacen de su capa un sayo, como pueda ser la Polonia hace nada, que estaba con sanciones antes de la invasión rusa por sus políticas, o Hungría, o que se mezclen situaciones militares en lo que tendrían que ser decisiones económicas, como es el caso de una Turquía que es miembro de la OTAN, pero que también hace de su capa un sayo. Entonces, esta desunión de la Unión Europea, él habla de unión, yo veo una desunión, y cada día, a partir de septiembre, cuando se vean los estragos que está causando estas políticas económicas bajo mandatos de comisiones militares, y digo bien, comisiones y de comandos militares, esto en la población va a hacer mella. Estaba hablando de las huelgas en Reino Unido, de las huelgas en Holanda, de las huelgas en Francia,
y de la situación. Eso sí, la ministra del Interior socialista española ya está dotando a la policía española de cara el otoño de nuevo armamento militar o de porras, porque no se puede decir la palabra militar, para las policías. Debe ser que tenemos que ir antes al gimnasio para que los cuerpos estén duros a la hora de reclamar derechos básicos, como es que te paguen por trabajar, que te paguen justamente un salario que puedas vivir y que trabajando no tengas que decidir si tienes que pagar un alquiler o comer o pagar calefacción o comer. Entonces, desde esa perspectiva, la propia OTAN se gestó cogiendo, y es muy largo, podríamos hacer un programa un día de esa confluencia OTAN y Unión Europea, recuperando a antiguos nazis. Con esto quiero decir que sí, que la guerra terminó, pero que el doctor Hjalmar Schacht, a cuya sobrina conocí durante más de 30 años en Madrid y en Zúrich, pues estuvo dentro de las instituciones de la formación de lo que era el primitivo mercado común, y era un ministro de Economía del Reich de Adolf Hitler, pero también a personajes militares de alta graduación también fueron recuperados para la OTAN. Podríamos hablar de la OTAN en los años 70 y de sus operaciones anti-izquierda, anti-PCI, las llamadas operaciones Gladio, que se habla de la democracia, pero no tenía ningún reparo en alimentar a determinados grupos italianos en Roma y en Florencia y en Bolonia para que atentasen contra la ciudadanía y se recrudeciesen las represiones en estos estados y se persiguiese al Partido Comunista Italiano, que iba moderándose en ese concepto del eurocomunismo. Si empezamos a hablar de datos históricos de todo lo que ha supuesto la traición de parte de la socialdemocracia, bueno, ya la hubo en la Primera Guerra Mundial, la ha habido después de la Segunda Guerra Mundial y la está viendo ahora. Es decir, la socialdemocracia, hay miembros de la socialdemocracia que son amantes del poema de Quevedo, ese poema que dice: madre, yo ante el oro me humillo, pues de puro enamorado anda continuo amarillo. Es decir, ante el oro, ante las coimas, ante las comisiones, ante, pues evidentemente lo venden no sé, estoy viendo ahora a Burrell, un buen moreno de verano, tras el verano no ha tenido problema, veo, en ir de vacaciones. Todas estas personas con salarios públicos no van a tener ningún problema a la hora de las restricciones que van a exigir y que piden a la población en aras de no sé qué libertad, no votada ni pedida, porque a todo esto, sin ser miembros Ucrania de la OTAN, incluso un miembro de la OTAN puede negarse a acceder a la cláusula de auxilio automático militar, cuanto más a alguien que no es miembro de la OTAN implicarse directamente en una guerra y con consecuencias económicas contra la población de sus propios países, creándoles malestar. Porque si me voy a algo tan sumamente alejado de cualquier etiqueta que puedan decir izquierdista, el pensamiento de Alexander Hamilton, el Federalist, cogiendo una frase del Federalist número 22 de diciembre del 14 de 1787, han caído siglos ya. La estructura del imperio americano, decía él, del American Empire, debe descansar sobre la base sólida del consentimiento del pueblo, consentimiento que se le da de pedir cuando se toman decisiones que le van a afectar directamente. Y decía Hamilton, las corrientes del poder nacional deben fluir desde esa fuente pura y original de toda autoridad legítima. ¿Quién ha votado a estos representantes para que nos impongan estas condiciones de malestar? Evidentemente, no ha habido la base sólida del consentimiento del pueblo, que dice Hamilton. Y lo dice Hamilton en 1787. Es decir, el grado de regresión, ya decía Walter Benjamin, frente a la idea de progreso continuo, la falacia de la idea progresista del progreso continuo, que la historia es avances y retrocesos, y a veces retrocesos, pero muy hacia atrás.
Si Hamilton levantase la cabeza, diría, señores, ¿dónde se ha votado estos créditos de guerra para meternos en una guerra y sufrir unas consecuencias económicas de una guerra no declarada y no consentida? Claro, claro. Oye, y además esto que tú decías hace un momento, que en lugar de enfocarse en atender temas de la pobreza estructural, temas de la educación, es ver angelitos y tal, meten una frase bíblica, ¿no? Esta expresión bíblica latina de ¿a dónde vas, Europa? Quo vadis, Europa? Y hablar de un concepto de la Europa geopolítica sancionadora, además, porque parece que entre más sancionan a Rusia, más les rebotan las sanciones en la cara y salen a justificar que, claro, pues que es normal que las sanciones les reboten porque, pues, una guerra no se paga sola y que los pueblos que quieren luchar por su libertad tienen que sacrificarse. Tú sabes que yo estuve en Europa 2 meses, estuve en 9 países y yo vi a la gente tranquila, en su mundo. La gente quiere ser feliz, quiere trabajar, quiere tener seguridad social, educación. La verdad es que la gente no quiere guerra, ¿no? La mayoría de la gente en Europa está tranquila, quiere tener gobiernos responsables y no gobiernos que se comportan como cabilderos de intereses del armamento, que son, mi querido Francisco, los contratistas, los que se están llevando las grandes utilidades mientras venden gas más caro, petróleo más caro, pero sobre todo un mundo de armas, porque finalmente si reactivas un conflicto armado, pues rápido las acciones de las empresas se cotizan más caras y entonces invertirle al negocio pues les da una utilidad imponente si esto no va para largo. Y a veces yo por ahí veo que tal vez estos contratistas o a su vez tienen trabajando para ellos a cabilderos que impulsan, que presionan en España, en Reino Unido, en Francia, en Italia, en Alemania, en Polonia, en el mismo Estados Unidos, a que los tomadores de decisiones que están facultados para ello sigan inflamando el conflicto con sanciones, con provocaciones, con vender más armas a Ucrania, porque mientras se mantenga una situación paranoica, una situación de paranoia, pues ellos pueden seguir cotizando sus acciones en las bolsas de valores pues más caras. Y mientras tanto, la población se encuentra con esto, mira, tipos de cambio así, de este estilo, ¿no? El euro que ha perdido una capacidad tremenda frente al dólar. No estaban así desde el año 2002, que apenas iniciaba. Y luego dicen los teóricos, bueno, Europa con su moneda barata va a poder exportar más, pero luego si tomamos en cuenta que tenemos la inflación tremenda, también histórica, que no se tenía en 40 años, dices, bueno, pues ahí la teoría se va a encontrar con una anomalía porque va a salir igual de caro por la misma inflación que en la medida que les falten los hidrocarburos no va a parar.